Amigos de Lights, los invito a que escuchen la entrevista que me hizo Elsa Carrillo, donde comparto muchos aspectos poco conocidos de la actividad, de la vida del cónsul, de la vida de los miembros del staff y de cuestiones que rara vez van a encontrar en alguna entrevista o en alguna visita a un consulado. Es atrás del consulado cómo funciona la parte humana, la parte operativa. No se la pierdan. Y amigos de Lights Magazine, ¿cómo están? Todos los que nos están viendo a través de esta señal, de estas plataformas digitales, o los que nos están escuchando a través de Spotify. Soy Elsa Carrillo, directora editorial de Lights Magazine. Y saben que para mí siempre es un placer entrevistar a personalidades que tienen mucho que aportar a la comunidad, y sobre todo a la comunidad internacional. Hoy está con nosotros el cónsul general de México en la ciudad de Laredo, Texas, Juan Carlos Mendoza Sánchez. ¿Cómo está, cónsul? Bienvenido nuevamente. Elsa, muy bien, estoy muy bien, muchas gracias por la invitación, gracias a todo el auditorio, es un placer estar aquí con ustedes después de muchos meses que no nos veíamos por la pandemia. Habíamos coincidido en algunos eventos y usted está participando activamente en Lights Magazine, lo cual siempre es bueno estar aprendiendo y que los mexicanos, los que somos de ambos Laredos, sepamos qué es lo que está haciendo el consulado. Pero me gustaría iniciar un poquito con quién es Juan Carlos Mendoza Sánchez. Bueno, estoy ya, este es mi tercer año en la frontera. El 31 de mayo yo cumplo 3 años de que llegué a Laredo y realmente ha sido un lugar para mí muy importante porque aquí se viven todos los temas. Yo estuve ya 2 veces en la Embajada de México en Estados Unidos, una trabajando como asistente del embajador alterno, la otra como el cónsul de México. Y son muchos temas que se ven allá, pero todos esos temas se viven en la frontera. No es lo mismo tratar los temas a la distancia, en un escritorio, en reuniones de alto nivel, que vivirlos en la frontera, ¿no? Entonces, ¿quién es Juan Carlos Mendoza? Pues es alguien que ha trabajado en el servicio exterior muchos años, ya prácticamente 3 décadas de que yo llegué al servicio exterior. Antes fui profesor universitario. Cada vez que tengo asignaciones en México, pues regreso. Yo soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo colaboraciones vía remota con la UNAM, con su campus en San Antonio sobre todo, en otros lados cuando estuve en Los Ángeles, lo hice desde allá. Me gusta escribir mucho, he participado en 15 libros, de los cuales uno soy autor, 2 coautor, y los otros autor de capítulos. Y bueno, pues soy casado, tengo 3 hijos, cada quien hizo ya su vida, son universitarios, uno está en Ciudad de México, otro está en Miami. Mi hija también es diplomática y está asignada al Consulado de México en Vancouver, ¿no? Entonces, eso es alguien que, como yo, nació en una cuna humilde y gracias a la educación universitaria, pues logró abrirse camino en la vida, tener una vida más o menos de éxito en la profesión. Tengo el rango de embajador ya desde hace 3 años casi que tengo el rango de embajador, que es el rango más alto en la carrera diplomática. Diríamos que si imitara a José José, soy un sueño que sí se cumplió, y eso es a base gracias del estudio de la superación y de la educación pública, y en mi caso personal de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es a la que le debo mi educación, y a mis padres, por supuesto, ¿no? Y justo hay por ahí un par de preguntas, o sea, los que no me conocen y los que me conocen, pues yo también lo admiro a usted, todo lo que ha casi 3 décadas, como bien comentaba, en el servicio exterior. Yo estudié Relaciones Internacionales, también salí de Universidad Pública de la Autónoma de Nuevo León, y así que podría estar trabajando próximamente en un consulado o embajada, pero por lo pronto les traigo a las personalidades, ¿verdad? Usted bien comentaba de que todo ha sido a base de esfuerzo. ¿Cómo ha sido llevar a su familia de un lado a otro? Porque ha estado en Los Ángeles, estuvo en Washington. ¿Cómo se ha sentido cada experiencia? Y ahora está aquí en Laredo. ¿Cómo ha sido cada experiencia de compromiso? Porque es un compromiso que usted toma con la familia y con el país. Sí, sin duda. La verdad es que es una profesión nada sencilla, porque si creen que ser diplomático es estar en cócteles todo el tiempo, nada más alejado de la realidad. Es muy diferente cuando uno está en un consulado que cuando está en una embajada, porque la embajada, por ejemplo, yo estuve en Suecia. En Suecia
la mayor parte de mi tiempo lo ocupaba estando haciendo visitas a autoridades en el Parlamento, dando seguimiento a reuniones multilaterales, muchos temas multilaterales, cosas de democracia, algunas cosas de inversión, algunas actividades con la comunidad mexicana que era chiquita, no eran más de 2,000 mexicanos en Estocolmo. Y cuando uno es cónsul, es otra historia, ¿sí? Y cuando es cónsul en la frontera, más todavía, porque bueno, pues aquí tenemos que estar sirviendo en los consulados pues los 7 días, las 24 horas. No quiere decir que estemos trabajando, pero en cualquier momento hay una llamada, ¿sí? De que hay una emergencia, de que hay un asunto y hay que actuar rápido. Entonces, estar alerta todo el tiempo, ¿no? ¿En qué periodo estuvo en Suecia? Yo en Suecia estuve, yo ingresé al servicio exterior, estuve asignado al Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, ahí fui subdirector y fue director de estudios, y de ahí me trasladaron a la escuela, estuve un año estudiando en el Colegio Interamericano de Defensa. De hecho, soy el primer civil mexicano egresado del Colegio Interamericano de Defensa en Washington, y después me quedé 5 años en la embajada, y de ahí, en unos meses antes del ataque del septiembre 11, me trasladaron de septiembre 1. De septiembre 11, 11 de septiembre, de 2001. Me fui a Suecia, ¿sí? Y en Suecia yo estoy a cargo de los asuntos políticos. Suecia, el embajador en Suecia es también embajador en Lituania y Letonia. Entonces yo también me encargaba de las relaciones, prácticamente la relación bilateral con Lituania y Letonia la llevaba yo, ¿no? Entonces yo era el que viajaba, el que estaba en contacto para seguimientos, candidaturas, buscar apoyos para candidaturas mexicanas en organismos internacionales. Muchas de esas cosas es lo que hacíamos. Qué interesante, porque a ese nivel internacional de que a veces pensamos, sí, Nuevo Laredo, Laredo, Texas, a veces los mismos de aquí de Laredo, ambos Laredos, como ya nos conocemos, hacemos de menos o menospreciamos no quiero usar esa palabra, pero a veces como que sí, Laredo, no, Nuevo Laredo y Laredo, Texas, por eso es la región ambos Laredos, todo lo que implica. Ustedes, bueno, para concluir el tema de Suecia, ¿y se apoyaba de cuántos traductores o cómo era la forma de comunicarse? No, bueno, teníamos un traductor en Suecia, el asunto es que todo el mundo habla inglés. Sí. Quienes no hablan inglés son los niños que van aprendiendo sueco, pero cualquier chico a los 12 años en Suecia habla inglés. Entonces, básicamente eso facilita mucho, ¿no? Yo realmente fui a la universidad a estudiar sueco, es muy, muy complicado, aprendí muy poquito, pero sobrevivía muy bien a partir del inglés, ¿no? Quienes no hablaban inglés en aquella etapa, pues eran también aquellas personas ya como de 70 años y todo, pero todos nuestros interlocutores hablaban inglés, muchas cuestiones eran en inglés, entonces no había problema. Cuando íbamos al Parlamento, había traducción del sueco al inglés, ¿no? Entonces, todo lo demás pues no era complicado porque se sobrevivía muy bien con el inglés. ¿Es fácil entrar al servicio exterior mexicano? Es bien complicado, y termino con lo que me preguntabas para la familia del servicio exterior. Es bien complicado esa vida, porque vas dejando a tus hijos regados por el mundo, ¿sí? Llegan en algún momento en que a mí me trasladaron, por ejemplo, te hago mi última relato. Cuando yo estaba en Washington, el presidente me nombra director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, pues tuve que regresar muy rápido. ¿En ese entonces quién era presidente? Era Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto era el presidente. Entonces yo tengo que regresar a México, y mis hijos estaban en universidades en Estados Unidos. Entonces imagínate cómo ya una casi terminando, el otro empezando, ya más allá del primer año, ¿cómo los regresas a México, no? Entonces los tienes que empezar a dejar allá. ¿Y eso qué implica? Pues implica que el salario en pesos, lo que tienes que convertir a dólares, mi salario apenas alcanzaba a cubrir los gastos de mis hijos, por ejemplo, ¿no? Y como te decía, pues mis hijos, el mayor no le gustó mucho la universidad en Estados Unidos y tuvo que regresar a México. Él regresó a México, estudió en México, se hizo abogado en México y hizo su vida en México. El chico es más estilo americano, ¿no? Se siente, pues llegó de bebé, y básicamente solo 3 años de su vida vivió en México cuando regresamos la segunda vez. Entonces es alguien que creció en el exterior, ¿no? Entonces habla perfecto español, ya no se le atora la R, pero lo vas dejando, y la hija pues también, ¿no? Va a otra universidad, uno empieza a moverse y tu familia se empieza a desintegrar, ¿no? Se empieza a desintegrar
Cuando estás en trabajos tan intensos, pues tu esposa pues te lo reclama también, ¿no? Porque entonces no todo es ir a reuniones sociales, tienes que estar, incluso fines de semana, tienes que ir a actividades comunitarias, ¿no? Entonces, es un poco complicado, no es tan fácil la vida del diplomático, ¿eh? Y más la vida consular, que es mucho más complicada que la vida en las embajadas. En las embajadas siempre es un poco menos desgastante y quizás hasta más cómodo, ¿no? Pero la vida del diplomático en un consulado es bien compleja, ¿no? Ahorita comentó porque se le dice cónsul general, pero también en rango embajador. ¿Eso qué implica? Hay consulados. México tiene una embajada por país con los que tiene relaciones diplomáticas, y los que no hay embajadas, hay uno concurrente como Letonia o Lituania, como les comentaba. Pero dentro de un país puede tener muchos consulados, como en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos 50 consulados, tenemos en Estados Unidos. Y de esos consulados están divididos en dos: consulados generales y consulados de carrera. ¿Cuál es la diferencia? Los consulados generales, el titular tiene que ir al Senado, es nombrado por el presidente y tiene que ir al Senado para ser ratificado. El Senado lo ratifica o no lo ratifica antes de ir a su misión, al igual que el embajador. Los embajadores y los cónsules generales los nombra el presidente conforme a la Constitución. Los cónsules de carrera no van al Senado y no necesariamente los nombra el presidente, los puede nombrar el presidente, pero están en el ámbito de responsabilidades del secretario de Relaciones Exteriores, ¿sí? El presidente le puede decir, bueno, mira, esta gente mándalo a tal lugar, ¿no? ¿Sí? Como una exgobernadora que ahora es nuestra cónsul en Barcelona, es un consulado de carrera, no es consulado general, no pasó. Ese evidentemente pues fue un nombramiento del presidente, ¿no? ¿Sí? Así funciona el servicio exterior. Entonces tenemos consulados generales y consulados de carrera. Aquí en la frontera tenemos dos consulados más hacia el Golfo, que es Brownsville, que es McAllen y Brownsville. Esos dos consulados son consulados de carrera. Si vamos hacia El Paso es un consulado general, es una ciudad muy importante, pero entre El Paso y Laredo, que también es un consulado general, pues está Del Río y está Eagle Pass, que son consulados de carrera, ¿no? Así funciona. Y Laredo sigue siendo referencia para trámites y todo asuntos, ¿verdad? Consulares. Laredo es un lugar muy importante. O sea, yo creo que Laredo está subvaluado en muchas cosas, no solamente en el servicio exterior, que se ve como un consulado de frontera. Laredo es la plataforma logística del continente americano. Por aquí pasa más de la mitad del comercio entre México y Estados Unidos, y lo que viene con el TEMEC, viene un tsunami de contenedores y de carga hacia Estados Unidos, y muchos van a pasar por acá. Entonces es un lugar muy importante para los dos países, y está también subvaluado en las percepciones de las dos audiencias, porque ni en México ni en Estados Unidos la gente está consciente de la importancia tan grande estratégica que tiene Laredo en la relación México-Estados Unidos, y buena parte de la culpa pues es de los laredenses y los neolaredenses, que no han hecho ese trabajo de promoción y de vender un enorme producto que tienen y que es muy valioso. Es lo que decías en un momento, de que a lo mejor menospreciábamos a la ciudad, a los mismos, como que hacíamos de menos. O sea, Laredo es una ciudad súper importante, por eso se ha hecho la región ambos Laredos. ¿Cuál ha sido el mayor reto, el principal que le tocó afrontar como cónsul, junto con su equipo? Bueno, sin duda alguna, como reto pues está el de la pandemia, evidentemente, porque la pandemia modificó todos los métodos de trabajo, y al principio pues la gente, los compañeros en el consulado estaban muy espantados. Básicamente muchos consulados mexicanos, bueno, todos los consulados mexicanos en Estados Unidos estuvieron cerrados mucho tiempo. Nosotros fuimos el consulado, el último que cerró y el primero que abrió. O sea, estuvimos cerrados menos de 6 semanas. 6 semanas estuvimos cerrados, y durante esas 6 semanas el personal del servicio exterior, incluido el suscrito, estábamos dentro del consulado atendiendo casos de emergencia. Digo, no hubo una sola semana que no expidiéramos algún documento, desde el pasaporte, algún acta, algunas otras cosas que eran realmente de urgencia, y sobre todo para el personal esencial en el comercio México-Estados Unidos. Entonces, sin duda alguna, esa fue la etapa más complicada, porque tuvimos que cambiar los métodos de trabajo, tuvimos que convencer a la gente que lo que venía era un cambio gigantesco, ¿no? Y que había cosas que sí las podíamos hacer desde casa. Por ejemplo, en esa etapa yo creo que una de las cosas
que el público apreció del consulado fue que se contestaran los teléfonos. En el día a día es muy difícil que la gente esté contestando todos los teléfonos porque pues no tenemos tantas gente, son nada más 22 empleados y somos 6 del servicio exterior, somos 28 gentes en el consulado y cada uno de nosotros tiene una tarea asignada, no tenemos un telefonista, ¿no? ¿Sí? Entonces va contestando el teléfono de sus áreas y cuando se cerró el consulado, los que estaban en su casa pues estaban trabajando desde casa vía remota y entonces enlazamos todos los teléfonos y sí nos ayudaban porque todas las gentes que llamaban tenían esa atención personalizada que hoy no tenemos. Esa es una de las cosas que vimos durante la pandemia y tuvimos que adaptarnos después, ¿no? A trabajar y a convivir con el virus, ¿no? Realmente no hubo ningún contagio masivo dentro del consulado. Sí, básicamente nos enfermamos casi todos en algún momento, pero fueron aislados y la mayoría pues fueron los contagios afuera precisamente porque no se contagió el resto y además tuvimos un protocolo de que teníamos todo el mundo que tener, no obligamos a nadie a las vacunas, hubo un par de compañeros que no eran afectos a las vacunas, ahí se quedaron, no atendían al público, entonces tampoco era un conflicto grave, pero sí todo el mundo tenía que seguir los protocolos y todo el mundo tenía que hacerse eventualmente, según la disponibilidad, los exámenes para detectar el virus. Y así fue como detectamos muchos contagios, entonces los aislábamos, los mandábamos a su casa y seguíamos trabajando, ¿no? Yo creo que esa fue sin duda alguna la parte más complicada en estos 3 años, porque pues son casi 2 años de trabajar en esas condiciones y nada fácil, porque veníamos nosotros de un plan de expandir los servicios. El consulado daba entre 70 y 80 citas diarias, ¿no? ¿Sí? Hoy estamos dando 130, 140 citas, o sea, casi estamos duplicando los ingresos y el número de atención. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Y con la pandemia, a pesar del espacio chiquito de la separación, nos las ingeniamos, utilizamos en los meses en que el clima no era tan extremoso o no tan frío, no tan caliente, usamos los estacionamientos para que la gente se pudiera estar en los estacionamientos mientras la atendíamos o mientras estaba su trámite, ¿no? Entonces, de esa forma, sí sacamos adelante el consulado y no solamente atendimos lo que veníamos haciendo, empezamos a trabajar más allá con nuevos métodos de trabajo y con un mayor compromiso y mi respeto para el staff del consulado porque son realmente muy trabajadores y muy responsables y muy buenos. Comprometidos y tienen que gustarte lo que haces para estar trabajando bajo esta presión y bajo esas condiciones. Y esto me lleva a hacerle la siguiente pregunta. Se dice, ya saben, empiezan de que viene otra pandemia, viene esto, viene el otro. ¿El consulado ya está preparado o tiene ya más o menos una línea que seguir? Sí, nosotros estamos preparados para las cosas que vengan. O sea, evidentemente no sabemos cuándo, dónde y qué, pero la posibilidad de que algo nuevo vuelva a suceder está ahí y estamos preparados. Y yo creo que estamos preparados no solamente materialmente, sino mentalmente. Yo creo que sí se avanzó mucho, el personal entendió, se adaptó rápidamente al cambio, ¿no? Y también usted, junto con el equipo y empresarios, líderes de ambos Laredos, apoyaron la vacunación transfronteriza. Eso habla mucho del interés que se vieran que el consulado está cercano a los mexicanos. Bueno, sí, este es un asunto muy importante. Este programa de vacunación transfronteriza lo diseñó nuestro consulado en San Diego. El embajador Carlos González Gutiérrez fue el que empezó a trabajar con Index y todo. Yo aquí empecé a hacer los primeros contactos con Index después de que ellos ya habían arrancado el programa, de haberle preguntado cómo estaba, cómo lo veían. Y ellos terminaron su programa más o menos como con 25,000 trabajadores vacunados. Yo te puedo decir que al término de mayo de 2022 vamos a tener 250,000 mexicanos residentes en México que se vacunaron en Estados Unidos, ¿no? Prácticamente todos ellos pues sin pasaporte, sin visa, ¿no? Aquí vacunamos en las primeras etapas, por supuesto, a los trabajadores. Hicimos nuestro socio ahí fue Index, del lado mexicano. Después empezaron a sumar otros actores. Fue muy importante la participación, el trabajo que hizo la presidenta municipal Carmen Lilia, porque ella empezó por su lado también en algún momento con el doctor Treviño, con la autoridad
médica, hicieron algunas vacunaciones en México, en la aduana, y finalmente cayeron al puente con nosotros. Después también se sumó el gobernador electo en aquel momento de Nuevo León, Samuel García, todo este programa, y también él fue otro socio. Entonces es muy importante. En este programa quien coordina es el consulado, pero hay muchos actores y la responsabilidad mayor es la que hacen quienes están en México. O sea, ¿por qué? Porque tanto Nuevo León como la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo son los que tienen que organizar acá, hacer el censo, jalar los nombres, pagar los autobuses, encargarse de que lleguen al puente. Y en el puente, pues nosotros nos encargamos con los socios del otro lado ya de la vacunación, ¿sí? Entonces, en esto fue fundamental también la buena relación entre autoridades, porque sin el apoyo de la aduana mexicana y de CBP, pues no habría sido posible, ¿no? Entonces, es muy importante. Son muchos actores los que están metidos en este proceso de vacunación. Y quien coordina todo eso es el consulado. La condición que puso CBP para todo esto, pues fue que el consulado de México coordinara, porque alguien le tiene que pedir cuentas y alguien tiene que ser responsable de todos esos procedimientos, y ahí es el consulado claramente pues el que ha llevado toda la responsabilidad. Pero reitero, el mayor trabajo no ha sido el del consulado, el mayor trabajo es el que hacen, el que hizo Index, el que hizo Carmen Lilia, el que hizo Samuel García, que sigue haciendo para la vacunación de menores. Ese trabajo es lo que lleva más tiempo, más dinero, más inversión. Y la otra parte, pues lo hacemos nosotros. Del otro lado, sin duda alguna, hay muchas personas que participaron, no solamente la ciudad, el alcalde Sáenz, Richard Chamberlain, el doctor Treviño, ha sido la mente maestra atrás de toda la vacunación. Realmente ha hecho un trabajo excepcional el doctor Treviño y también el doctor Víctor Treviño. Víctor Treviño. Ajá. Y Víctor Treviño Jr., que es el que ha estado vacunando, y los vacunamos arriba de los autobuses, ¿no? Entonces, ha sido todo un reto ahí muy importante. Las agencias que nos proporcionaron las vacunas también, ¿no? Entonces, mucha gente, Richard Peña también, que hizo muchas gestiones también en Austin, Cuellar, que a nivel federal pues se encargaron de que hubiera las vacunas. Entonces, son muchas personas las que han sido partícipes de este programa para tener ese número de 250,000 vacunados a mayo de 2022. Para los que nos están escuchando, cuando el cónsul dice Cuellar, es el congresista federal Henry Cuellar, el doctor Víctor Treviño, quien es de Laredo Health, y bueno... es la autoridad médica de Laredo. De Laredo. ¿Cómo sintió, bueno, dice más o menos que saqué el cálculo, a casi 50 personas que están en el consulado mexicano? No. Son 22 empleados, 22 locales, y somos 6 miembros del servicio exterior, somos 28 personas. ¿Y de ellos cuántos fueron los que tuvieron que salir a también andar al pendiente con usted y CBP a dar seguimiento en de la vacunación transfronteriza? Sí, bueno, esta parte la hizo básicamente el área de protección. La protección se encargaba de estar todos los días viendo que entraran los autobuses, coordinando. De hecho, las últimas vacunaciones que estamos haciendo en los puentes, pues está personal de protección. Yo mismo, cada que puedo, pues me voy a dar una vuelta. El doctor Treviño se acerca, ¿sí? Otros actores que participaron ahí también, como el presidente de COMSE también, Eduardo Garza, nos ayudó en una etapa en el Puente 2 también. Estamos participando ahí, ¿no? Entonces, sí han estado ahí. Tuvimos vacunación en el Instituto Cultural Mexicano también, entonces la gente de protección de comunidades estuvo ahí apoyando. Tuvimos vacunas en el propio consulado también. Entonces, salvo los chicos que están en documentación, el resto pues sí participó en muchas cosas, ¿no? Y esto me lleva a una pregunta, no sé si la han hecho antes, cónsul. Ante el miedo y ante el de contagiarte y luego llegar y contagiar a tu familia, ¿hubo alguna plática previa con las personas del consulado, los trabajadores? Ahora sí que ante no sé si decir la palabra psicosis, de que es que si me acerco y si ayudo, puedo contagiar a mi familia, a mis papás con los que vivo. ¿Hubo alguna plática en esa área que tienen ustedes también del departamento de Mental Health? Sí. De hecho, casi desde el principio tuvimos un encerrón. Un día estábamos encerrados todos, y yo personalmente les leí completito un libro chiquito, ¿sí? De motivación personal, y al final de él
les decía, bueno, ¿qué hacemos? Podemos quedarnos aquí encerrados meses haciendo trabajo de archivo, ordenando muchas cosas, o sea, trabajo aquí adentro del consulado hay, pero al rato, pues no va a haber dinero para pagar los salarios de ustedes, los nuestros, van a empezar a cerrar los consulados, vamos a contribuir a que la economía se desplome. ¿Qué hacemos? ¿Qué quieren? ¿Sí? Tomamos ese riesgo, empezamos a trabajar con todos los protocolos médicos de seguridad, conscientes de que estamos en posibilidad de contagiarnos en cualquier momento, ¿sí? O nos quedamos encerrados, ¿no? Entonces, pero ahí se habían puesto la primera vacuna. Allí fue antes de las vacunas, inclusive antes de las vacunas, porque acuérdate que reabrimos antes de la vacunación, las vacunas llegaron después. Nosotros estuvimos solo 6 semanas cerrados. Algo que haya hecho en estos, que lo haya agarrado a lo mejor desprevenido, pero que se ha sentido apoyado por quienes para actuar en ese tipo de situaciones. Bueno, una de las cosas que yo sabía que teníamos que hacer cuando me presenté al Senado, estaba en mi programa de trabajo, estaba ahí un poquito lo de diplomacia bilateral transfronteriza, consulado transfronteriza, pero nunca me imaginé que fuera tan intenso la interdependencia entre las dos ciudades. Aquí tienen una frase que dicen, para conocer la frontera hay que vivir la frontera, y ya después lo entendí por qué esa frase. Cuando uno lo ve desde las capitales a lo lejos, se dice, ay, qué vanidosos, o sea, solo ellos conocen su mundito, ¿no? Pero cuando uno llega acá, empieza a ver muchas cosas. Hay acuerdos entre los dos países a nivel federal, pero la vida tan intensa en la frontera tiene muchas cosas y muchos problemas que tienen que desatorarse localmente y que te reclaman la participación de autoridades de los dos países. Para empezar, la mitad de los usuarios de documentación del consulado mexicano viven en Nuevo Laredo. Entonces, la primera cosa que había que hacer, pues había que venir a los medios a Nuevo Laredo para hablarle también a ese público y prepararlo en los cambios, en las citas, en todos los requisitos, ponerlos en contacto con lo que sí podían hacer y qué es lo que no podían hacer, en los cruces y todo eso. Pero la vida cotidiana de esa relación bilateral, a lo que obligaba, pues es estar en muchas reuniones, ¿no? En eventos cívicos, en reuniones con aduanales, con autoridades de salud, por supuesto. Lo de salud, desde que llegué aquí, siempre fue un tema súper importante, toda la cuestión de seguridad, los transportistas. Muchas cosas iban al cónsul, se acercaban al cónsul como un intermediario. Entonces, ante esa ausencia de algún mecanismo, lo que ideamos en el consulado fue lanzar un diálogo binacional Dos Laredos. Y entonces yo lo hablé con la cónsul en aquel momento, con Catherine, y también lo hablé con los dos alcaldes. Entonces todo el mundo apoyó y lanzamos. Yo llegué en mayo y en diciembre lanzamos allí en Tamiú el primer diálogo binacional Dos Laredos. Allí estábamos como entre 40 y 50 personas en ese primer diálogo. Estaban los alcaldes, estaban los directores de las aduanas, los directores de puertos, los directores de las agencias de seguridad, los de SILA. Básicamente estaban todos los actores más importantes en la relación. Entonces lo que hicimos era presentar la agenda y detectar aquellas cosas que tenían que tener seguimiento a lo largo del año para formar grupos de trabajo de tal forma de irlos resolviendo. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? De ahí nació, por ejemplo, un grupo que se llama Grupo Región Laredos, que es el sector productivo, ¿no? En ese grupo, pues hemos tenido más de 50 reuniones desde el lanzamiento del diálogo binacional. Y ese grupo, por ejemplo, quien se quedó ahí coordinándolo fue Jorge Viñals, en base a su trabajo en el que él convocaba. Había cosas que los cónsules no podíamos hacer, como estar cada 15 días organizando una agenda y haciendo varias cuestiones de logística para tratar temas del sector privado. Ese no era nuestro trabajo, ¿no? Entonces ellos lo empezaron a tomar, ¿no? Había otras cosas que teníamos que hacer en cuestiones de salud pública, y bueno, también diseñamos otro grupo de salud pública, ¿no? Había otras cosas que ya había grupos muy, muy establecidos que hacían un gran trabajo, como el protocolo contra la violencia fronteriza, donde viene funcionando muy bien. Había otras cosas que teníamos que adaptar, por ejemplo, ya cuando estamos en la fase de descenso de la pandemia, que son repatriaciones. Tenemos que enfrentar las repatriaciones que vienen porque el título 42 se empieza a eliminar
van a quedarse los mexicanos a ser procesados en los centros y estamos revisando el acuerdo local de repatriaciones. En términos de salud, lanzamos ese grupo con Óscar González cuando era el responsable de la Jurisdicción Sanitaria 5 para todos estos intercambios que entregaban a un migrante contagiado y que no lo quería recibir INAMI porque decía, esa no es mi responsabilidad. A lo mejor ni siquiera era mexicano. Esos sí llegamos a tenerlos con los países del Triángulo, pero los mexicanos, esos sí tenemos que recibirlos, pero INAMI decía, sí, pero no es mi responsabilidad porque es un asunto de salud pública. Y entonces el doctor decía, bueno, ¿y a dónde lo meto, no? Y teníamos que ir luego a ver a un albergue, ¿no? Con el padre Marvin, ¿no? En Casa Nazaret. Y Patrulla Fronteriza decía, yo no lo puedo tener aquí, no lo puedo procesar, porque el título 42 mi obligación es expulsarlo. Yo ya te avisé, entonces había que decirles, miren, qué bueno que ya sabemos que está contagiado para que lo aislemos, porque él no se contagió en el cruce, ya estaba contagiado y andaba acá en la ciudad, ¿no? Entonces, había que resolver muchas de esas cosas y el diálogo binacional, que pues lo tenemos durante 3 años, nos ayuda mucho. Acabamos de tener hace poco tiempo la tercera sesión. Te puedo decir que es el único par de ciudades en toda la frontera que tienen un mecanismo de este tipo, que te habla de la cooperación, ¿sí? Y próximamente vamos a tener un parque binacional. Y allí, pues, quien ha empujado y todos los méritos son para Diana Kim, que es la cónsul general de Estados Unidos, quien fue la que ideó la idea, la materializó. También la hemos tenido por aquí en Lights. Y bueno, estamos ahí con el apoyo de los 2 embajadores, el apoyo del consulado. Y esa idea de cooperación también es un elemento que muestra esa interdependencia y esa cooperación. Y ahí pues también el genio de Diana para empezar ese proyecto que es de conservación y de seguridad, ¿no? Cónsul, ahorita comentó algo respecto a la repatriación de los mexicanos. ¿Qué cualidades o qué características se debe tener o qué temple no se debe perder usted como autoridad para saber que alguien está contagiado y esa persona sentir de que no me quieren acá, no me quieren recibir acá, ni acá? Entonces, pues en ese momento, ahorita ya está más controlado y sabemos, ya un poco más controlado, pero en ese momento de angustia, que la persona sintiera de que qué va a pasar conmigo, a dónde me voy, ¿usted era el que daba, la noticia o tenía alguien más que diera la noticia en ese momento, pero pues tenía que pasar por usted, estaba enterado? Sí, esa es una parte muy complicada. Yo por eso decía que no es tan fácil esta carrera y menos fácil es cuando trabajas en un consulado, porque hay muchas situaciones en un consulado. O sea, en un consulado a veces tienes que dar noticias a las familias de que, sabe que pues, su pariente pues, murió en su intento de cruce, o todos los días ¿Pero usted es el que las da directamente? No, pero algunas sí, otras no, dependiendo de los casos, ¿sí? Tienes que avisarle, pues su pariente está detenido, tienes que ir a las visitas. Muchas entrevistas las hago yo personalmente, no puedo hacerlas todas. Y en la parte de los contagios, pues no es necesariamente el cónsul, es el equipo en su conjunto quienes teníamos que estar lidiando con estas cuestiones, ¿no? Entonces, a veces yo tenía que estar ahí directamente con los teléfonos para organizar, por ejemplo, esos grupos. Y a veces el personal de protección, que es muy bueno, los 2 diplomáticos que tenemos en el departamento de personal son muy buenos, y el staff también. Muchas veces ellos son los que pues tienen que estar haciendo todas estas coordinaciones. La gente ya sabe cuando están contagiadas. El asunto era, pues, ¿cómo lo hacemos para llevarlas al otro lado? Entonces nosotros tenemos que estar coordinando porque cambió el método de trabajo. Por ejemplo, los chicos que son menores de edad, son entre 17 y 18 años, que son detenidos. Antes la patrulla fronteriza nos los entregaba todos los días en el consulado. Desde que apareció la pandemia, pues ya no nos los entregaba directamente, los llevaban a migración. Entonces, como con la pandemia se perdió mucho de ese tipo de contacto, pero la coordinación era nuestra. O sea, sí tenemos que estar siguiendo y estarle dando seguimiento, o que no me quieren recibir este caso, entonces ahí es donde entraba, ¿no? Entonces, bien complicado, la verdad que es complicado, pero son cosas que tienes que estar trabajando. El cónsul no es el que se encarga de cada uno de los casos de protección, pero cada uno de los casos el cónsul pues tiene que ver y tiene que supervisar que llegue a un final hasta que se cierra un expediente. Y todos los días es
en términos de salud mental, es bastante complicado que te vayas a tu casa con muertos todos los días, con detenidos, con tragedias humanas, porque no son números los que hacemos. Nosotros tratamos con seres humanos, ¿no? Entonces sí es bien complicado, ¿no? Y eso es lo que le preguntaba, por ejemplo, cuando le hablaba a alguna familia, a un familiar, es que se trató de cruzar y no hemos sabido de él, y usted ha identificado que hubiera fallecido por este bicho. ¿Cómo era el traslado? Bueno, los traslados, a final de cuentas, hay acuerdos para que los hagan las funerarias. Nosotros lo que le decimos a la familia, mire, aquí hay una opción de funerarias, usted escoja la que quiera. Nosotros lo que le vamos a hacer a la funeraria, vamos a hacerle de manera express, y lo hacemos muy rápido, los visados. En el caso de los muertos por COVID, nosotros no tuvimos tantos casos, ¿sí? Afortunadamente, aquí en Laredo. Tenían que ser cremados, o sea, sí llegamos a hacer algunos traslados de cuerpos dependiendo a dónde iba a ser sepultado, pero la mayoría de los casos, y sobre todo en Tamaulipas, pues era incinerados, porque no podían cruzar por Tamaulipas cadáveres con el contagio de COVID, ¿no? ¿Sí? Entonces sí fue una etapa complicada, pero eso lo hacemos todos los días, todos los años, los traslados por otras causas de muerte. Entonces son cosas que no se ven, pero que es algo con lo que tenemos que estar tratando todos los días en nuestra vida en los consulados. Y eso se lo pregunto, y para los que nos están viendo y escuchando, amigos, es porque pensamos que el consulado solamente vamos por el pasaporte y ya. Y los que afortunadamente no hemos tenido todavía ningún detalle, el consulado ofrece muchos más servicios que luego ya tendremos a los demás cónsules de protección, que nos puedan ir hablando acerca de que los mexicanos pierdan el miedo, porque muchas personas, no podemos negarlo, o sea, mexicanos que están ilegalmente de aquel lado y tienen miedo de acudir al consulado si a lo mejor son maltratados, digamos, o por su empleador, porque no tienes papeles, entonces te voy a denunciar. Entonces ahí, ¿cómo ha habido acercamiento de personas que no tienen papeles al consulado? Sí, nosotros por supuesto. Los mexicanos, si algo confían cuando están indocumentados en Estados Unidos. Nosotros les decimos indocumentados, nosotros nos negamos a llamarles ilegales, porque cuando tú le dices a alguien, ningún ser humano es ilegal. Cuando los dices que es ilegal, lo estás criminalizando, ¿no? Entonces por eso evitamos hacer eso. Y cuando tú lo criminalizas, pues justificas las medidas policíacas y justificas la represión y justificas que lo traten de forma diferente, cuando lo que está haciendo pues es buscando una mejor vida. Y si vienen acá es porque hay lugares de trabajo. Si no hubiera ese trabajo, nadie vendría. Los mexicanos no se cruzarían la frontera, porque no se la cruzan para pedir caridad. Yo nunca he visto a un mexicano pidiendo caridad, afortunadamente, ¿no? Entonces, esos son los aspectos que tenemos que estar cuidando siempre nosotros, ¿no? Cónsul, en esos 3 años ha estado abarcando mucho. No sé, usted me corregirá si nunca le ha tocado una situación como la que se vivió a nivel mundial y en Laredo. O sea, a este grado lo que me está comentando de complicaciones. A lo mejor algunas anécdotas que le ha tocado último momento que platicamos anteriormente en otros países, en otras ciudades. Pero como Laredo, no le había tocado esta situación de que dijera, tenemos que reestructurar todo. No, porque la relación, reitero, es muy intensa, la relación entre Laredo, entre México y Estados Unidos, y estamos viviendo lo que la gente no se da cuenta. Estamos viviendo el cambio de época, estamos terminando una forma de vida y estamos empezando, estamos en el amanecer de una nueva forma de vida. Ya hoy está operando lo que antes no existía, ¿no? Por ejemplo, las consultas con el doctor, que le llaman la telemedicina, ese es el teléfono celular, ¿no? Entonces, adaptarse a todas esas cosas es mucho más complicado, sobre todo para la gente que venimos de los 60, de las generaciones de los 60, donde no había nada de esto, absolutamente nada de esto que es nuevo. Entonces, entrar a la era digital, al cambio de una era dinámica, pues es complicado, porque lo que está cambiando son las formas de vida y tenemos que estar conscientes de eso. Hoy puedes comprar todo pues desde tu celular, no puedes pedir todo, no tienes ni siquiera que ir al supermercado, todo te llega. Muchas formas de trabajo, muchas empresas descubrieron que les es más productivo
hacer determinadas partes del proceso en sus casas y no tener que hacer tantos gastos, les baja sus costos, los hace más competitivos. Entre México y Estados Unidos lo que hay es un nuevo paradigma. O sea, Estados Unidos cambió su forma de producir, no solamente por el TEMEC, sino por la distancia. O sea, para la producción hay muchas cosas que de repente ya no vinieron de esos países de China, de Singapur, de Taiwán. Y entonces, ¿qué es lo que está? Hay grandes cambios y el paradigma de la producción en Estados Unidos está privilegiando hoy la cercanía y la seguridad del producto que la lejanía, ¿sí?, de traer cosas de Medio Oriente a precios mucho más baratos y que de repente se te paren tus cadenas productivas y entonces las pérdidas son mayores. Entonces se están preparando para toda esta nueva forma de vida y para lo que pueda venir. O sea, nadie nos garantiza que no venga una nueva pandemia, alguna cosa diferente, y tenemos que ir adaptándonos a ese cambio. Por ejemplo, hay un mundo de oportunidades ante todo este nuevo paradigma para las empresas pequeñas y medianas de México que se adapten y que se sumen a las cadenas de valor como pequeños empresarios que venden insumos a los productos finales que se van a comerciar entre México y Estados Unidos. Es todo un tema, cónsul. Y también justo esto es algo que me gustaría preguntarle. ¿Cómo ve las relaciones internacionales a nivel mundial y qué papel juega México entre tanto que se está viendo que se apoya a un país que anteriormente no apoyaba o que el país vecino del norte no está de acuerdo? ¿Cuál es el rumbo de las relaciones internacionales actualmente? Estamos en un mundo bien complicado, pero afortunadamente no estamos saliendo de una conflagración mundial, no estamos en la etapa post-Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí hay, por ejemplo, pues, nuevos poderes. O sea, el surgimiento de China hay que tomarlo en cuenta. China cambió la escala de poder. Antes vivíamos en un mundo bipolar donde había dos superpotencias, había sus países satélites, había los no alineados, y era un mundo más o menos predecible. Hoy no. ¿Por qué? Porque hay muchos esquemas de poder. En Europa, con la invasión cobarde de los rusos a Ucrania, pues están recomponiendo toda la balanza de poder. Hoy países que eran tradicionalmente neutrales como Suecia y como Finlandia, pues están solicitando su incorporación a la OTAN. ¿Por qué? Pues porque tienen el miedo de que ellos son los que siguen en los ataques de los rusos, de su seguridad. Entonces, cualquier cosa que ellos hagan, pues también le afecta a la seguridad de los propios rusos, porque también del otro lado se ve que, ya se vinieron todos contra mí, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer una defensa desde el otro, yo no lo justifico, es totalmente criminal lo que hicieron y viola todo lo que se podía violar, pero también ellos tienen que reaccionar a todo ese tipo de cambio. En Medio Oriente, pues hay un cambio con la retirada de las tropas en Estados Unidos, hay un resurgimiento en esos países de grupos que vamos a verlos en los próximos años como terroristas seguramente. Entonces hay muchas cosas para las que debemos estar preparados. En las Américas pues hay un cambio, hay un regreso, hay un desencanto después de tantos años de políticas llamadas neoliberales donde se prometió mejorar los niveles de vida y bueno, yo creo que todo el mundo vive mejor un poco de lo que vivía hace 30 años, pero lo que se incrementó también fueron los niveles de pobreza. O sea, no solamente sí hubo mejoras de vida, pero también incrementaron los niveles de pobreza. Hay una redistribución muy desigual de la riqueza en el mundo y todo eso tiene que afectar las relaciones internacionales. Es un mundo bien complejo y tenemos a la ONU. Yo veo gente que critica duramente la ONU, que no hace nada, que no sirve para nada. Qué bueno que tengamos algo que es todavía un debate. No tiene dientes porque no se le dieron dientes en aquel momento, no se le dio dientes. El Consejo de Seguridad, pues, a veces no funciona, pues porque cuando se construyó el Consejo de Seguridad se decidió que las decisiones fueran de manera unánime, con el voto unánime de las potencias. Entonces, quien no es unánime en los hechos veta la resolución, pero la palabra veto no existe en la Carta de Naciones Unidas. Son todas esas cosas que hay que adaptar a las nuevas circunstancias, a las nuevas realidades. Entonces es realmente muy complejo. A México nos criticaron que porque estábamos apoyando a Rusia, jamás. Sí, la declaración, el acuerdo más importante que se alcanzó en Naciones Unidas lo impulsó México contra Rusia. Entonces,
No es tanto lo que cuente, lo que dice un político, un líder, esos son los hechos y hay que irnos a los hechos. En los hechos dónde está y donde se tienen que actuar, México ha actuado creo que bastante bien. ¿Cuál es la posición entonces de México ahorita con Estados Unidos? Para nosotros Estados Unidos no solamente es socio, es amigo, es el país estratégico, es donde viven 12 millones de mexicanos nacidos en Estados Unidos, en México, y donde viven ya cerca de 30 millones de mexicanos de segunda o tercera generación. Es el país que es nuestro principal socio comercial, es el país que también nos compra más. O sea, ahí nos vamos con Canadá de repente a ver quién es el primer socio. A veces son ellos, a veces somos nosotros, es como un sube y baja, pero es un país estratégico. Estados Unidos va a estar ahí siempre. Entonces no vale la pena pelearnos con Estados Unidos. Con Estados Unidos lo que necesitamos es hacer muy bien claro cuáles son nuestras diferencias y poner reglas claras en la relación. Toda la historia, este año estamos cumpliendo 200 años de relaciones entre México y Estados Unidos, ¿sí? El 12 de diciembre de 1822, José Manuel Sosaya llegó y le presentó sus credenciales al presidente Monroe, por eso hoy es el bicentenario en diciembre 12, el mismo día de la Virgen de Guadalupe. Vamos a celebrar esos 200 años. Y a lo largo de esos 200 años ha habido siempre altibajo, ¿no? Tuvimos hasta una guerra en la que nos despojaron de la mitad del territorio, una guerra injusta, ¿sí? Pero bueno, son cosas del pasado, son cosas que ya no podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es el futuro. Y el futuro es, pues, tenemos que hacer alianzas y tenemos que también convencer y hacerle entender a nuestros amigos y socios estadounidenses que hay nuevas reglas para invertir en México. O sea, ya no es la política del pasado. Hay nuevas, el país se está reformando y así tendrán que entenderlo, ¿no? ¿Le conviene a México que lo relacionen con países no gratos, digamos, por Estados Unidos? De que sea amigo de Cuba, de Bolivia, Ecuador, Venezuela. ¿Le conviene eso a México? Yo creo que lo que importa aquí, la cuestión de fondo, es como te decía, cuando se tienen que tomar decisiones, para dónde están apuntando esas decisiones. Y reitero, en el caso de Rusia, la decisión más importante que se ha tomado hasta ahora en Naciones Unidas fue patrocinada por el gobierno de México, ¿no? ¿Sí? Nosotros creemos que no debería haber exclusiones, o sea, finalmente hay problemas entre Estados Unidos con algunos países latinoamericanos que son de ellos, no son nuestros, ¿no? Y no tendríamos por qué estar endosando. Tomar bando, ¿verdad? Yo creo que tenemos que aprender a vivir con nuestras diferencias, porque es más lo que nos une que las que nos divide. Siempre vamos a tener diferencias con Estados Unidos y siempre vamos a tener una cuestión donde no coincidimos en América Latina y en el mundo, porque ellos son una gran potencia, es una economía 15 veces más grande que la de nosotros. Tienen muchos intereses en el mundo que nosotros no tenemos y que por tanto no tendríamos por qué estar defendiendo y tendrían que entenderlo, ¿no? ¿Sí? Y para nosotros, históricamente, pues la parte de la soberanía pues es fundamental para cualquier mexicano, ¿no? Entonces, es una cosa que también tendrán que entender si quieren que nos llevemos bien. Excelente, cónsul. Esto que le hice estas preguntas porque realmente queremos saber cuál es la posición de México, porque se dice una cosa, un periodista saca otra cosa, pero ¿cuál es la realidad? ¿Algo más que le gustaría agregar aquí en esta entrevista, aquí en Lights Magazine, para el público? Así que los que nos ven muchos son empresarios, son líderes de opinión, los están viendo en Monterrey, también. Entonces, ¿algo que quiera comentar? Bueno, yo creo que tenemos un gran país. La verdad creo que somos un país mucho mejor del que existe todavía en la visión de las audiencias extranjeras, de los críticos. Tenemos que cerrar filas, o sea, tenemos que reducir nuestras diferencias porque solo tenemos un país, somos un grupo de mexicanos y tenemos que sumar todos, o sea, tendríamos que sumar la relación con Estados Unidos. Reitero, vamos a tener diferencias, pero vamos a tener que aprender a vivir con esas diferencias. Y adentro, pues también tenemos que aprender con las diferencias entre mexicanos. Yo creo que es ahí donde está el secreto para sacar adelante el país, porque creo que independientemente los que lo ven medio lleno o los que lo ven medio vacío, todos creo que en el fondo lo que queremos es un México mejor, un país mejor, y tenemos que ir trabajando sobre eso, construir un gran proyecto de nación en el que independientemente si tenemos una visión de la realidad del mundo de la administración, de la mitad del vaso lleno o de la mitad del vaso vacío, pues que no afecte las cosas en las que sí tenemos que ir
para adelante. Creo que eso vale para México, vale para Estados Unidos y vale para nuestra relación con el mundo. Creo que debemos estar orgullosos los mexicanos de que tenemos uno de los equipos consulares más prestigiados en el mundo. Si no somos el mejor, somos uno de los mejores, y no lo digo yo, lo dicen todos los interlocutores, ¿no? Entonces creo que eso es una cuestión muy importante. ¿Cuándo se reúne con el embajador Marcelo Ebrard, su próxima reunión? No, bueno, esa reunión donde vamos todos la tendremos en enero del año que viene. Ya la tuvimos en enero y la volveremos a tener en enero del 2023. Le agradezco muchísimo, cónsul, y sobre todo que tiene la experiencia, y para la experiencia y el conocimiento, la sensibilidad para hablar de estos temas que a veces nos sacan de onda. Decimos, oye, ¿qué está pasando en esta relación? ¿Hacia dónde va México? ¿Están tomando las decisiones adecuadas? Todos, ahorita a través de redes sociales, todos nos creemos líderes de opinión y que nuestra posición es la correcta, ¿verdad? Pero pues ahí es parte, como comentábamos, democracia. México es un país soberano. Entonces, le agradezco muchísimo que haya estado aquí en Lights Magazine. Mira, para terminar, te pongo sobre lo que te pongo el ejemplo de la relación con Trump. Trump le tocó lidiar con dos presidentes, ¿sí? Con uno del PRI y con el presidente de Morena. Fueron 4 años muy difíciles. Cuando vino la visita del presidente AMLO a Washington, hubo muchas críticas, que no sirvió para nada eso. A Peña Nieto lo ridicularizaron por la relación también y todo eso. ¿Qué pasó a final de cuentas? Tuvimos al presidente más anti-inmigrante y más anti-mexicano de toda la historia de los Estados Unidos. Y 4 años después de eso, ¿sí?, las consecuencias para México no fueron graves. O sea, se lograron dos presidentes de partidos diferentes a partir de una política de Estado y de una visión estratégica. Se logró neutralizar todo ese veneno que tenía el presidente Trump contra los inmigrantes y contra México, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que hacer, ¿eh? Tenemos que ser inteligentes y no estar básicamente desgarrándonos en el día a día. Las cosas tenemos que tener una meta a largo plazo, ¿sí? Y las tácticas pues van cambiando, y a veces vas a tener que tener algún discurso que no les guste a muchos, pero lo importante es el objetivo final. Y creo que el ejemplo de cómo se trató a Trump en estos 4 con 2 presidentes de partidos diferentes es un muy buen ejemplo de que México a final de cuentas salió avante, reitero, ante el presidente más antimexicano que ha tenido la Casa Blanca. Le agradezco muchísimo, cónsul. Y amigos, espero hayan disfrutado y aprendido tanto como yo aprendí aquí con el cónsul general Juan Carlos Mendoza Sánchez, quien es cónsul general de México en la ciudad de Laredo, Texas. Bien lo decía en las entrevistas. Tenemos que darle la importancia y la fuerza a Laredo. Usted viene de fuera y ve toda la perspectiva, y nosotros como neolaredenses y los laredenses apoyarnos, sobre todo en el sector empresarial. Sin duda alguna que se escuche la voz de Laredo en los 2 países, sobre todo en temas de logística y de comercio. Súper importante, pues de eso prácticamente vivimos aquí en la frontera. Amigos, espero hayan disfrutado esta entrevista, y esto fue Lights TV. Nos vemos pronto.